Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Estamos bien? Qué bueno, me alegra que estemos bien. Eso es lo más importante. Antes que cualquier cosa, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y ofrecer este servicio para Él. Lo más importante, para Él estamos aquí. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y eres bueno en gran manera. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de podernos congregar, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, los que nos están viendo también a través de las redes sociales. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio de congregarnos alrededor de tu palabra, porque aún tenemos esa libertad, Señor, que muchos anhelarían. Y seguimos orando por todos aquellos hermanos y hermanas que no tienen esa misma libertad para congregarse, para predicar el Evangelio, para que seas tú guardándoles y protegiéndoles allí donde se encuentren. Gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Te pido una bendición especial en esta mañana para que todo lo que hagamos acá pueda ser de bendición para nuestra vida. Todo lo que hacemos hoy, Señor, lo hacemos para ti, porque nosotros hemos sido creados para tu honra y para tu gloria. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para eso, Señor. Pero también al tiempo recibimos bendición nosotros, Señor, y por eso estamos agradecidos. Quiero en esta mañana, Señor, junto con todos mis hermanos, darte gracias por aquellas personas que han estado de cumpleaños esta semana. Te pedimos de una manera muy especial que los bendigas grandemente, Señor. Pedimos por nuestros hermanos Belén Adams, Dominga Garza, Aurora Treviño, y en el día de hoy, Señor, por mi hijo David Camilo, y por Frida García, que hoy están de cumpleaños, Señor, para que los bendigas a todos, Señor, para que seas tú obrando en sus vidas, para que seas tú cumpliendo tu propósito en ellos, para que seas tú glorificándote, Señor, y que ellos cada día se enamoren más de ti. Permíteles, Señor, seguir avanzando, seguir creciendo de una manera espiritual, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que ellos puedan cumplir ese propósito por el cual tú les has creado y les has puesto en esta tierra, Señor, y que los bendigas a ellos y a través de ellos también a sus familias. Por eso te damos gracias, Padre. También queremos orar por aquellos hermanos y hermanas que siguen enfermos, Señor, que han estado batallando con su salud. Queremos ponerlos en tus manos para que seas tú obrando de una manera especial en cada uno de ellos. Sabemos, Señor, que las enfermedades traen quizás tristeza a nuestro corazón, traen aflicción, pero entendemos, Señor, como dice tu palabra en Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y te pedimos, Señor, que aún estas enfermedades puedan ser un tiempo para que nuestros hermanos estén en tu presencia, estén agradecidos por lo que tú has dado hasta este día para ellos, Señor, y que ellos puedan mantener esa esperanza y esa fe en ti, Señor, de que si es tu perfecta voluntad, tú también puedes sanarles y cumplir tus promesas en ellos. Te pedimos por nuestra hermana Águeda, te pedimos también por nuestro hermano Omar, y te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos han pedido oración por su salud, por el pastor John, Señor, por mi esposa, por mis niños también. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos permites tener como parte de nuestra congregación y que podemos orar por ellos, porque eso nos hace iglesia, Señor. Por eso te damos gracias. Queremos también pedirte tu consuelo, Señor, para la familia de nuestra hermana Connie Cantú. Tú la has llamado a tu presencia, Señor. Ella ahora está disfrutando de tu presencia. Te pedimos para que seas tú consolando a su esposo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, Señor. Que seas tú consolando a toda la familia, Señor. Hoy los vamos a tener acá también para compartir con ellos unos minutos, Señor. Pero queremos abrazarles, Señor, como hermanos en Cristo, como iglesia, y que ellos puedan sentir también ese consuelo que solo viene de parte tuya. Te damos muchísimas gracias en esta mañana y queremos darte las gracias cantando cantos a tu nombre, Señor. Que estas expresiones que nosotros tenemos a través de la música puedan ser una manera en la que nosotros te damos gracias por todo lo que recibimos, Señor, y te seguimos exaltando y glorificando. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este momento. Bien, hermanos. Vamos no sé si a usted le ha pasado, usted ha visto televisión, ha visto las noticias o programas de televisión, casos muy recurrentes de personas que a lo mejor la policía las agarra cometiendo alguna infracción
o que están en el lugar equivocado en ese momento, y generalmente pueden ser personas muy importantes. Se dio el caso, por lo menos eso no solo pasa en Latinoamérica, aquí también en Estados Unidos, se dio el caso aquí en Texas de un congresista de Texas que iba a alta velocidad, lo para la policía, una mujer policía, le pide sus documentos y porque él va a alta velocidad. Y él le dice, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? ¿Lo ha visto por ahí de pronto en televisión? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted cómo se atreve a pedirme documentos, a pararme? Sí, usted puede ser quien sea. Es que yo soy senador, o yo soy diputado, o yo soy alcalde o mayor, o qué sé yo, lo que sea. Pero usted está cometiendo una infracción. Deme sus papeles, la voy a hacer echar, deme su nombre, ¿cómo se llama usted? Esto es muy recurrente en algunas personas que por algún grado, algún título, algo que se les da, pues ya creen que esa es su identidad, y entonces esa famosa frase, usted no sabe quién soy yo. Bueno, hoy vamos a estar hablando no necesariamente de usted sabe quién soy yo en ese sentido, ¿no? De sentirnos más importantes que los demás, sino de hacernos esta pregunta, pero desde el punto de vista bíblico, cristocéntrico. Y entonces nos podemos preguntar, y he titulado este mensaje, ¿quién eres? Porque es una pregunta que debe de estar clara la respuesta en nuestra vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Y esto está basado en Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 24. Y si vamos allá a la palabra del Señor, en Jueces, vamos a leer una historia interesante. Seguramente usted la ha escuchado, esta historia. Voy a hacer la lectura lo más rápido que pueda. Jueces, capítulo 6, versos 1 al 24. Dice así la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío hoy? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti.
Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Es interesante esta historia de Gedeón, y en esta reflexión que quiero compartir con ustedes sobre esta gran pregunta: ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Tenemos 3 preguntas más que nos debemos hacer. La primera, según este texto: ¿quién dices que eres? ¿Quién dices tú que eres? La segunda: ¿quién dice Dios que eres? Y la tercera: ¿quién eres? Y vamos a llegar a la respuesta de estas 3 preguntas. Cuando hablamos ¿quién dices que eres? Si nosotros recordamos lo que dice el versículo 15, donde dice: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Ya Gedeón tenía un concepto de quién dice él que era él. Luego el versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces Gedeón estaba pensando de sí de una manera, incluso él estaba actuando según como él pensaba, y eso suele suceder, que nosotros actuamos de la manera en que nosotros nos vemos a nosotros, o de acuerdo a como nosotros pensamos que somos, de esa manera actuamos. Y él tenía una actitud y tenía una mentalidad miserable, por lo que él estaba allí respondiendo. Es decir, él se sentía o se veía menos que otros, aunque la realidad era otra. Gedeón le argumentó al ángel que él era de una familia pobre. Eso es lo que él dice: Señor, yo soy de la familia más pobre y soy el menor de mi casa. Y ahí es interesante porque el versículo 11 dice que él estaba sentado debajo de la encina que está en Ofra, dice, la cual era de Joás abiezerita, es decir, de su papá. Y también está diciendo que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar de la propiedad. Luego en el versículo 18, Gedeón le dice al ángel: deja que yo vaya y saque mi ofrenda. Y dice que preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Un efa es más o menos 10 kilos de harina. Luego en el 25 dice que también tomó un toro del hato de su padre. Y luego dice que el segundo toro tenía 7 años. Entonces, no fue solamente un toro, fueron 2 toros que Gedeón sacó. Luego, en el versículo 27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. Mire todo lo que nos está narrando este pasaje de Gedeón. ¿De dónde saca entonces Gedeón? Que su familia es pobre. Dice: mi familia es la más pobre de Manasés. Entonces, si esa es la más pobre, ¿qué diremos de la que es menos pobre? Tenía siervos, tenía toros, tenía un hato de toros, tenía harina para preparar comida, tenía un lagar, tenía un sembrado. A veces pensamos, hermanos, de nosotros cosas que no son ciertas. A veces nos hacemos nosotros una propia idea de nosotros, de cosas que no son ciertas. Y nos vemos a nosotros mismos menores, inferiores, inmerecedores de cualquier don del Señor, cuando no es verdad. En la mayoría de los casos nos podemos estar viendo menos, pero seguramente el vernos menos o pensar menos de nosotros o menospreciarnos a nosotros mismos, la verdad, hermanos, no es más que
o puede ser una excusa para no responder al llamado del Señor, para evitar servirle, para no asumir nuestro compromiso en el reino de Dios, porque yo creo que eso era lo que estaba pasando con Gedeón. Él estaba argumentando cosas que no eran ciertas para él evitar asumir ese compromiso que le estaba pidiendo el ángel de Jehová. En Génesis capítulo 3, versos 12 y 13 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Luego ahí en Éxodo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre el de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jeremías también dice en el capítulo 1, verso 6, dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Qué vemos en estos 3 versículos? Hay muchos más, pero ¿qué vemos en estos 3 versículos? Excusas. Y las excusas, hermanos, son el peor método para evadir nuestro compromiso con Dios. Porque para el creyente no cuenta lo que piense de sí mismo, sino lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Nosotros podemos pensar de muchas maneras de nosotros, y nosotros tenemos un concepto de quiénes somos. Pero aquí la pregunta que realmente nos interesa escuchar la respuesta es: ¿quién dice Dios que eres? ¿Quién dice Dios que somos? Una cosa es lo que yo piense de lo que soy. Y entonces aquí yo he escuchado muchas excusas. Es que soy muy viejo, es que soy muy joven, es que yo no me he preparado, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo ya energía. O sea, hay muchos conceptos que nosotros tenemos de nosotros para seguramente omitir ese llamado o hacerle el quite a ese llamado de servir al Señor. Entonces siempre hay un pensamiento, una idea, un concepto de lo que yo digo que yo soy. Pero ¿quién dice Dios que somos? ¿Quién dice Dios? Ahí el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Y miren lo que le dice el ángel de Jehová a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y es interesante lo que el Señor Jehová le está diciendo a Gedeón, porque la escena de ese encuentro entre Gedeón y el Señor muestra todo lo contrario. Miren ustedes, Gedeón, ¿dónde estaba? En el lagar. Pero estaba ¿qué? Cantando, gritando: aquí estoy aquí, mírenme, madianitas, enemigos. Dice que estaba escondido en el lagar. Estaba escondido en el lagar. ¿Y qué dice que estaba haciendo? Sacudiendo el trigo. Y él estaba escondido en el lagar sacudiendo el trigo porque él estaba temeroso de lo que pudiera pasar. Mire esta escena. En el lagar, ¿qué se hacía? El vino, ¿sí? Era donde se pisaban las uvas y donde se extraía el jugo. Y él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era un lugar un poco más protegido, más cerrado, y él no podía estar recogiendo espigas por montones porque los madianitas estaban al acecho. Él iba seguramente y agarraba unas cuantas espigas de trigo, y no sé por qué, si en su casa había, pero a lo mejor era una manera en cómo ellos estaban almacenando. Y lo que ellos hacían realmente, o lo que se hace en estos casos, como no lo podían hacer con los animales y como lo hacían normalmente, agarraba unas cuantas espigas, seguramente trillaba un poco ese trigo para quitarle el cascajo al trigo, y él mismo lo soplaba, porque no, eso lo aventaban con unos cajones especiales, lo aventaban, el viento se llevaba toda la cascarilla del trigo y quedaba el trigo. Él estaba escondido, seguramente haciendo con sus propias manos, soplando unos cuantos gramos, y así de a poquito iban almacenando. Es interesante porque él estaba en esa condición, y estando él ahí, escondido en el lagar, trillando un poquito de trigo, el Señor se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Y yo digo, a lo mejor Gedeón se volteó a mirar y dice: bueno, pero ¿de quién está hablando usted? ¿Quién es ese varón esforzado y valiente? Y entonces diría: ¡Moá! Y así a lo mejor el Señor nos ha dicho tantas cosas a nosotros, y nosotros estamos mirando para otros lados,
a ver a lo mejor a quién está hablando, pero seguro con nosotros no es. Gedeón estaba escondido, sí, pero el Señor le confirma a Gedeón lo que él realmente es. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque Dios no le estaba diciendo a Gedeón que él en este momento era un varón esforzado y valiente. Dios se lo estaba diciendo no por lo que estaba viendo en el momento, sino por lo que él iba a hacer con Gedeón, por lo que Dios estaba viendo en ese futuro inmediato de Gedeón. Dios a nosotros nos ha dado lo que nos ha dado y nos ha hecho las promesas que nos ha hecho, no por lo que somos en este momento, sino por lo que Él hace y hará en nosotros. Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que estar atentos a las palabras del Señor. ¿Qué dice Dios de qué somos nosotros? Versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y luego en el 16 dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y eran un ejército de miles, de miles. Y luego en el 23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Es decir, Dios ya tenía un plan con Gedeón, a pesar de Gedeón. Él ya tenía un plan con Gedeón, a pesar de Gedeón. Y aparentemente Gedeón sí era tan valiente como el Señor le estaba diciendo, y sí era esforzado como el Señor se lo estaba diciendo. Porque él había asumido el riesgo de salir a buscar comida en medio del asedio de los enemigos, aún arriesgando su vida. Porque cómo podían tener almacenado lo que tenían almacenado y seguir proveyendo. Entonces, el hecho de que Gedeón se haya arriesgado a salir al campo en medio de esa toma de los bandidos estos que venían a atacar a Israel, y que él se arriesgara y fuera hasta allá, aunque estuviera escondido y todo, había valentía y había un esfuerzo en Gedeón que él no estaba viendo. Y nos pasa a nosotros. Dios sí está viendo en nosotros cualidades maravillosas, porque Él es nuestro creador. Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Él sabe lo que somos y lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Entonces debemos creer lo que Dios dice de nosotros. ¿De dónde salió la harina entonces que Gedeón ofreció en esa ofrenda? Pues de lo que él recogía periódicamente, salía a exponer su vida y lo recogía. Además, su actitud guerrera era totalmente visible, por lo menos en esa conversación con el ángel, porque recordemos que él estaba reclamando al ángel. Él estaba reclamando, él se estaba enfrentando y dice, sí, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado esto y lo otro? Confrontando al ángel de Jehová. Entonces ahí ya había un rasgo de ese varón esforzado, guerrero, que Dios estaba viendo en él, pero él no lo estaba viendo en sí mismo. Tú no eres lo que la gente dice que eres, y no eres tampoco lo que piensas que eres, sino piensas correctamente conforme a lo que Dios dice que somos. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros cambiemos ese chip en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nosotros necesitamos vernos como Dios nos ve. Somos tan valiosos. ¿Usted cree que no es valioso usted? ¿No soy valioso yo? Si Cristo fue a la cruz a derramar su sangre por nosotros, ¿acaso no somos valiosos? No importa lo que otros piensen de ti, ¿qué piensa Dios de ti? Eso es lo importante. No te sientas menos que nadie, ni más que nadie. Me lo decía una tía de mi mamá, Magnolia. Ella me decía desde muy niño, me decía, hijo, usted no es más que nadie, pero usted tampoco es menos que nadie. Y nosotros somos lo que Dios dice que somos. Gedeón era realmente lo que Dios decía que era, pero él necesitaba creerlo y necesitaba asumirlo, entender lo que Dios le estaba diciendo. Y de igual manera, el Señor nos ha declarado a nosotros quiénes somos, y necesitamos creerlo y necesitamos asumirlo. Y tengo una pequeña lista de lo que Dios dice en su palabra que nosotros somos. Solo algunas cosas, las voy a mencionar rápidamente. Soy hijo de Dios,
Como discípulo soy amigo de Jesucristo. He sido justificado. Estoy unido con el Señor y soy uno con Él en espíritu. He sido comprado con precio y le pertenezco a Dios. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. He sido escogido por Dios y adoptado como su hijo. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Estoy completo en Cristo. Tengo acceso directo al trono de la gracia a través de Jesucristo. Estoy libre de condenación. Estoy seguro de que Dios obra para bien en todas las circunstancias. Esto lo está diciendo Dios para usted y para mí, hermanos. He sido establecido, ungido y sellado por Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Confío en que Dios completará la buena obra que empezó en mí. Soy ciudadano del cielo. No se me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Soy nacido de Dios y lo malo no me puede tocar. Soy un pámpano de Jesucristo, la vid verdadera y un canal de su vida. He sido escogido y señalado para llevar fruto. Soy templo de Dios. Soy un ministro de reconciliación por Dios. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Soy una obra de Dios. Puedo acercarme a Dios con libertad y con confianza, y podríamos pasar aquí horas y horas y horas escuchando de boca de Dios lo que usted y yo somos, el concepto de Dios, lo que Dios dice que usted y yo somos. Y Gedeón comenzó poco a poco a creer lo que el Señor le había dicho. Porque lo primero que él hace después de tener este diálogo con el ángel de Jehová, de presentar la ofrenda y de ser motivado a rescatar al pueblo de Israel de sus enemigos, es convocar al pueblo para marchar contra los madianitas. Ahí en el versículo 34 dice: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Él envió mensajeros a todas las tribus. Y cuando juntó ese ejército estaba compuesto por 32,000 hombres. Este jovencito que horas antes estaba escondido en el lagar, sacudiendo el trigo, diciendo tantas cosas que él no podía hacer, porque mi familia es pobre, porque yo soy el menor, porque no sé qué. Simplemente creyó en lo que Dios había dicho que él era y decidió actuar. Y logró convocar 32,000 hombres. Pero el proceso sigue, porque Dios quería traer una lección a Gedeón. Y el proceso de Dios, la metodología de Dios es bien interesante, porque nosotros a veces pensamos que al venir a los pies de Cristo y aceptar lo que Dios dice que nosotros somos, ya todo va a estar bien. No necesariamente. Vamos a encontrar en el camino retos, pero esos retos nos llevan a nosotros a creer con más firmeza lo que Dios dice que somos. No nos debemos desanimar, porque las pruebas siempre van a existir. Y si las pruebas nos desaniman y dejamos de creer lo que Dios dice que somos, entonces le estamos haciendo a Él mentiroso y no estamos creyendo en su palabra, y Él no es hijo de hombre para mentir. ¿Qué pasó después? Miren, de los 32,000, Gedeón despidió 22,000. Dice capítulo 7, versos 2 y 3. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Imagínate, ellos salen convocados todo el camino, le están diciendo que se van a enfrentar a un ejército de más de 60,000, 50,000, qué sé yo, o sea que los triplicaban, y estos bien temerosos, sin tantas armas, sin nada, y les dan la oportunidad. Los que se quieran devolver, que se devuelvan. Pues se devolvieron 22,000, se devolvieron. Cuando yo fui a prestar servicio militar, realmente yo me animé, porque un compañero me dijo: no, vámonos del valle, vámonos, sí, que mire, que hasta el final usted y yo, porque éramos amigos del último grado, y nos llevaron a los dos. Y cuando estábamos ahí, yo me iba a salvar. Allá hay una manera de uno salvarse para no prestar servicio militar.
Él me convence que nos vamos los dos. Y yo me fui. Dije, no, pues voy a estar allá con mi amigo y vamos, es una experiencia. Y al final yo me terminé presentando y nos fuimos los dos al ejército. Al día siguiente hubo una oportunidad de que varios se regresaran y el primero que se devolvió fue él. Y yo no me di cuenta. Allá me dejó 1 año prestando servicio militar. Claro, porque apenas llegamos allá, nos gritan los antiguos que están por allá en un pasillo: llegó la carne fresca. Imagínate, allá le hacen maldades, le roban a uno. No, bueno, ni para qué les cuento. En todo caso, allá terminé yo, ¿sí? Y yo entiendo perfectamente esos 22,000 que se regresaron, pues si les dan la oportunidad, se regresaron. Y el Señor sigue trabajando con Gedeón, porque a pesar de esa baja de 22,000, Gedeón no dudó de lo que Dios le había dicho que él era. Y nosotros a veces con cualquier mínimo obstáculo ya lo estamos dudando, lo estamos pensando. Y luego dice el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Y Gedeón: ay Señor, ¿estás como muy animado? ¿Estás como muy animado? Le dice: aún es mucho el pueblo, 10,000 son muchos. Llévalos a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga. Este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Oye, llevaban varios días caminando, estaban muertos de sed, muertos de hambre, ven un río, ven agua, pues eso se botaron allá. Todos esos hombres allá, desesperados del calor. Pero Dios solamente le iba a dejar a Gedeón los que con mucha precaución agarraran un poquititico de agua y le decían así. Imagínate, de 10,000 hombres sedientos, 300 prudentes. Dijo el Señor: solo con esos vamos a trabajar, el resto regrésalos. Y se quedó con 300. Cada vez que Gedeón veía difícil el reto, él necesitaba creer más en lo que Dios le había dicho que él era: varón esforzado y valiente. De lo contrario, no podría cumplir con esa comisión que Dios le dio. El Señor le confirma a Gedeón su llamado. Y al final, hubo una estrategia divina de Dios. Porque con esos 300 hombres, Gedeón derrotó a los madianitas. Y fue algo maravilloso. Porque el Señor le había dado una estrategia a Gedeón. Él bajó con otra persona, bajaron a escuchar o a espiar un poco al ejército, y escucharon a 2 soldados del ejército enemigo hablando y diciendo: oye, tuve un sueño, soñé que un pan venía rodando y que no sé qué. Bueno, y le contó el sueño del pan. Y Gedeón entiende que Dios le está hablando a él, y luego él le da una estrategia. Le dice: mire, ustedes no van a pelear, voy a pelear yo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A mi manera. Porque esto no es para que usted se glorifique, sino para que yo me glorifique. Pero usted necesita ser ese varón esforzado y valiente. Ustedes sencillamente van a encender unas antorchas, las van a poner en unas vasijas de barro, van a llevar unas trompetas, y cuando ustedes estén ahí en medio de la madrugada y se acerquen a donde está el pueblo, los van a rodear, y cuando yo les dé la señal, ustedes van a tocar las trompetas y van a romper las vasijas, y las antorchas se van a ver. O sea, imagínate, esos 300 hombres muertos de miedo no tenían armas, tenían una trompeta y una antorcha. Y como decía un pastor de Colombia que siempre predicaba de esto y decía: bueno, Gedeón le dijo al Señor: Señor, ¿vamos a derrotarlos o les vamos a dar serenata? Porque vamos con trompetas y con antorchas. Pero la estrategia de Dios era una estrategia poderosa para confirmar en Gedeón que él era un varón esforzado y valiente, y que pudo llegar hasta ese punto. Y al final, ¿qué pasó? Todos dormidos, cansados. Ese ejército, eran miles y miles y miles y miles. Ellos rodean lo que pueden. Y en medio de la madrugada, en la noche, donde está bien oscuro, ellos sienten las trompetas aquí en su oído. Imagínate, así, pero con toda la fuerza. Le tocan una trompeta a uno a las 3 de la mañana, bien cansado, bien dormido. Uno cómo se levanta. Y luego botan y prenden las luces,
Y ellos quedan ahí con las antorchas, ellos en medio de su adormecimiento, de su cansancio, de todo, con el ruido, y ven las antorchas, y ellos ven enemigos, ven armados, ven todo lo que se imaginaron. Y entre ellos empiezan a matar, porque no distinguían quién era el otro, y mataban, entre ellos mismos se mataron. Y Gedeón con su ejército, con su gente ahí viéndolos, cómo entre ellos se mataban, y luego ya cuando quedaron poquitos, pues huyeron, y estos ahí sí los persiguieron. Esa fue la estrategia. Y aquí entonces esa estrategia divina, demostrándonos, hermanos, que no es por nosotros, no es por nosotros, sino por Dios en nosotros. Es el Señor y Él es quien hace la obra. Él nos ha dicho a nosotros lo que somos para Él. Y ya les he leído algunas cosas. Somos valiosos. Nosotros costamos la sangre de su Hijo. Creámosle, no menospreciemos lo que Dios dice que somos. La estrategia funcionó y Dios cumplió con Gedeón. Derrotaron a los madianitas en ese momento y demostró que lo que realmente vale es quien dice Dios que somos, por encima de nosotros mismos. Gedeón se veía tan pequeño, tan pobre, tan miserable a sí mismo. Pero Dios le había dicho, voy a derrotar ese ejército enemigo contigo porque eres un varón esforzado y valiente. Y él decidió creerlo. Y el Señor le dio la victoria. Y aunque la historia de Gedeón continúa, y al final tiene un final triste, yo le animo que lo lea si quiere para que aprendamos un poco más de la vida de Gedeón. Porque en el camino Gedeón olvidó quién era en Dios. Mientras él tenía claro quién era en Dios, Dios siempre lo llevó en victoria. Pero cuando él olvida quién es en Dios, entonces él pierde su rumbo y pierde su propósito. Pero la pregunta hoy es la siguiente: ¿quién eres entonces? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miren, hermanos, nosotros no somos perfectos, nosotros no somos santos. Nosotros somos pecadores, todos, hasta yo. Porque hay gente que cree que el pastor, como es pastor, entonces todos somos pecadores. Dice la Biblia en Romanos, todos somos pecadores. Y nosotros no podemos cambiar nada en nosotros, ni podemos cambiar nada en otros, si no es dado por el Señor. Si nosotros estamos en Jesús, pueden haber cambios. Y es como decirles que si ustedes alguna vez han visto un globo cuadrado, ¿han visto ustedes alguna vez un globo cuadrado? ¿Han visto ustedes alguna vez un globo cuadrado? Yo no he visto el primero, por lo menos no este tipo de globos. Pero hagamos un ejercicio. Este es Jesús. ¿Qué pasa si nosotros estamos en Jesús? Entonces hay un globo cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos en Jesús. Es imposible que nosotros, por nosotros mismos, seamos algo que no podemos ser. Pero si nosotros estamos en Cristo, nosotros nos amoldamos a Cristo. Tomamos su forma y entonces somos protegidos. Si creemos en lo que Él dice que nosotros somos. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Conclusión, vamos a concluir esta enseñanza. Todo esto que hemos hablado en esta mañana tiene un propósito más excelente. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No es por nosotros, hermanos, es por Cristo, es por lo que Él dice que somos, no por lo que nosotros decimos que somos.
El Señor nos está diciendo hoy quiénes somos realmente y para qué estamos aquí. Y yo les animo, hermanos, no importa lo que usted haya vivido, no importa lo que usted haya sufrido, no importa las experiencias de su vida, no importa lo que otros le dijeron a usted toda la vida que usted era. Tú eres esto, tú eres esto, tú no eres esto, no importa eso. ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que Dios dice en su palabra, que usted y yo somos. Usted y yo somos sus hijos, somos valiosos para Él. Nosotros costamos la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquí realmente lo que importa es lo que Dios dice que usted y yo somos. Porque de lo contrario, hermanos, no vamos a poder avanzar en ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Si nosotros seguimos pensando o creyendo de nosotros tan pobremente, tan miserablemente, nuestra vida va a ser así. Solo hasta que nosotros entendamos claramente quiénes somos en Cristo, vamos a cumplir ese maravilloso propósito de Dios. Dice su palabra en Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo tenemos un propósito más grande que lo que nosotros podamos pensar de nosotros mismos. Para cumplir ese propósito necesitamos creerle a Dios. Creerle a Dios. Y vamos a orar por ello. Porque yo sé que en este lugar hay personas que han vivido muchos años pensando de sí lo que otros han dicho que son. Y eso no es lo que Dios quiere que vivas, ni es lo que Dios quiere que pienses, ni es lo que Dios quiere que sientas. Lo que Dios quiere que vivas, que pienses, que sientas hoy es lo que Él dice que eres. Y entonces usted y yo podemos decir y podemos responder a esta pregunta, como hemos titulado esta enseñanza. ¿Quién eres? Y podemos decir con plena certeza, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarnos, somos hijos de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, porque seguramente nuestra vida ha estado regida por años por algún pensamiento, alguna calificación que otra persona dijo de mí. A lo mejor desde que yo era niño alguien me dijo: usted no sirve para nada, usted es un ignorante, usted no va a ser nadie en la vida. Y a lo mejor yo me quedé pensando así, o nací en una familia humilde, o nací en una familia disfuncional, sin papá, sin mamá, o si no estaban haciendo su labor como papás, qué sé yo. ¿Cómo pudo haber sido mi vida, mi infancia, mi juventud, mi adolescencia? Pero Señor, cuando nosotros entregamos nuestra vida en tus manos, tú dices que ahora somos una nueva creación y que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Y qué maravilloso es poder entender que ahora, Señor, tú me has hecho una nueva creación. Y entonces ahora lo que realmente importa, lo que realmente vale, es lo que tú dices que soy. Y eso es lo que yo debo aceptar en mi vida y es lo que yo debo vivir cada día. Señor, gracias porque tú me has dicho una y otra vez que soy tu hijo, que soy amado, que soy valioso, que soy un tesoro para ti, que valía aún el sacrificio de Cristo en la cruz, que tú has pagado un alto precio por mí, que tú me has comprado, que tú me has libertado de la esclavitud del pecado y tantas otras cosas que tú has dicho que soy y que tú has hecho por mí y por cada uno de los que estamos en este lugar. Y por eso te damos gracias, Señor. Permítenos entenderlo y permítenos creerlo y permítenos
vivirlo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.